A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta elección. Creo que habéis hecho bien esa operación. El traspaso de poderes se está efectuando en esos días con limpieza y eficacia. Hoy es una buena noticia. El fracaso de UCD en las elecciones generales ha sido estrepitoso, tanto que ni siquiera el presidente Calvo Sotelo, número 2 en las listas de UCD por Madrid, ha salido elegido. El presidente saliente se despide de los periodistas en el Palacio de la Moncloa. Es 22 de noviembre. Poco después se despedirá públicamente de los ciudadanos. He servido al Estado en un tiempo difícil y he puesto en ese servicio toda mi voluntad. Recapitulo cuanto he hecho y cuanto no he podido hacer y me siento en paz con mi conciencia. Atento solo a los intereses del Estado, he cubierto la distancia que va desde un golpe militar fallido en febrero del 81 hasta unas elecciones libres con altísima participación popular en octubre del 82. Las urnas son ya, y deberán serlo para siempre, las únicas armas de que vamos a servirnos los españoles para resolver nuestras discrepancias políticas. Quiero afirmar una vez más solemnemente mi respeto a la Constitución, mi adhesión a Su Majestad el Rey y mi fe en los destinos de esta tierra de todos que se llama España. Muchas gracias. También los españoles reciben al nuevo presidente con una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza en que se supere definitivamente la situación de democracia vigilada en la que los distintos intentos de golpe militar habían colocado al país. Esperanza en que el rotundo respaldo de los votos permita a los nuevos gobernantes tomar las medidas adecuadas para que España entre de una vez en el camino de la modernidad. Y miedo ante las reacciones que podría suscitar la acción de este gobierno socialista, que tiene mayoría absoluta y que no necesita, por tanto, acudir a ningún tipo de pacto con los sectores que se le opongan. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Al día siguiente, viernes 3, asumen sus carteras los miembros del nuevo gobierno. Y en ese mismo momento, sin esperar siquiera a celebrar su primer Consejo de Ministros, el responsable de Economía anuncia la devaluación de la peseta en un 8%. Es la primera señal de ajuste frente a la crisis y la primera señal de autoridad. Tras su primer Consejo de Ministros, el Gobierno anuncia una subida de los carburantes del 21% y el aumento de 1 punto en el coeficiente de caja para bancos y cajas de ahorro, lo cual le supone a la banca el perder un 15% de los beneficios previstos para 1983. Es la segunda señal de ajuste y de autoridad. Terminado el Consejo, Felipe González celebra su primera rueda de prensa como presidente. Hace muy pocos días que, en una entrevista emitida por la televisión francesa, ETA ha anunciado que considera al nuevo gobierno del PSOE como su enemigo y que le declara la guerra. González responde a la amenaza. Desde este momento y como respuesta a esa especie de desafío al gobierno socialista, yo hago una apelación primera a la ciudadanía, que creo que en este momento siente una profunda repugnancia creciente a lo largo del tiempo por ese tipo de actuaciones. Por tanto, yo creo que en la relación con Francia vamos a mejorar la cooperación. Esa es mi esperanza seria y serena en este momento, y que en la lucha contra el terrorismo vamos a incrementar la eficacia.
Yo soy una persona, que ya me conocen bien casi todos los presentes, soy una persona de diálogo, pero desde luego creo que la autoridad del Gobierno debe ser ejercida con absoluta firmeza. Los ciudadanos deben sentirse protegidos por la acción del Gobierno y por la decisión del Gobierno. La primera salida pública del nuevo presidente es a la división acorazada Brunete, la principal unidad de élite del ejército español, que en su día estuvo mandada por los golpistas Milans del Bosch y Torres Rojas, y a cuyo anterior jefe, el general Víctor Lago, acaban de asesinar los terroristas de ETA. La visita tiene lugar el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona de infantería. La división acorazada no había recibido nunca desde su fundación la visita de ningún jefe de gobierno, Franco incluido. Su presencia en la unidad es un primer gesto del presidente socialista, que tiene como uno de sus grandes objetivos precisamente el de someter a las Fuerzas Armadas a una reforma drástica. De gobierno del Partido Socialista Obrero Español marca los verdaderos años de transformación social del país. La clase dirigente del PSOE pertenece a una nueva izquierda nacida de las filas universitarias de oposición al franquismo. El carismático Felipe González lidera un partido formado en el progresismo de los años 60. Tras la renuncia al marxismo, el partido combina ideas socialdemócratas con la confianza en el mercado como camino de prosperidad. Tal es la predisposición de los socialistas para democratizar y transformar el país, que la realidad política de aquellos años queda como un periodo de progreso social. Un proyecto reformista que no contempla la nacionalización de empresas y que por el contrario prevé la privatización de empresas públicas. El Gobierno, con objeto de garantizar plenamente los depósitos en los bancos, los puestos de trabajo y los derechos patrimoniales de terceros, que considera gravemente amenazados, ha aprobado hoy un Real Decreto Ley de expropiación de los bancos y otras sociedades del Grupo Rumasa. La conmoción que este anuncio produce en el mundo económico, financiero y empresarial del país es extraordinaria y encuentra eco, además, en todas las democracias occidentales. Vergonzoso. Por la noche, con alevosía, con... ¡Viva el partido socialista! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! La decisión del gobierno desata inmediatamente el pánico entre los depositantes de los bancos del Grupo Rumasa y una extraordinaria zozobra en los mercados sobre las auténticas razones de fondo de una expropiación que se ha hecho por decreto, que podría ser anticonstitucional y que, ya se da por hecho, va a costar muchísimo dinero a los contribuyentes. Los recursos del grupo incluyen 20 bancos, con más de medio billón con B de pesetas en depósitos, más de 600 sociedades en los sectores industrial, agrícola y de negocios, y 45.000 puestos de trabajo que en esos momentos están en peligro. Todo eso y mucho más es lo que queda bajo la responsabilidad del Estado, que asume así un problema de dimensiones gigantescas.
La industria española está en crisis desde hace años. El sector siderúrgico, el naval, el textil, el de bienes de equipo y otros se han quedado viejos, ya no son competitivos y pierden además ingentes cantidades de dinero. Por razones de pura supervivencia política, durante muchos años los sucesivos gobiernos han ido socorriendo a las industrias agonizantes y les han ido inyectando dinero para que pudieran sostener al menos los puestos de trabajo. Pero el problema se ha agrandado con los años y se ha hecho insostenible. Nada más tomar posesión, el gobierno socialista anuncia medidas concretas y contundentes para acometer de inmediato la reconversión industrial del país. Era muy difícil de explicar porque, claro, teníamos algunas de las reconversiones eran inevitables. La gente decía, y decía con un cierto dolor, pero ¿cómo va a llegar un gobierno socialista y va a cerrar una empresa pública? ¿Cómo va a desaparecer esos puestos de trabajo? Ese choque era extraordinariamente doloroso. Terroristas de ETA habían iniciado el año 1983 con los asesinatos de un guardia civil y de estos 2 empleados del Banco de Vizcaya muertos en el atentado contra la sede del banco en Bilbao. En el momento de la explosión, el edificio estaba repleto de clientes. Hola, muy buenas noches. Dentro de media hora exactamente, el presidente del Gobierno, Felipe González, va a estampar su firma en el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Es pues un día de fiesta para España, un paso más en nuestro proceso democrático que se ha visto empañado, no obstante, por la acción de las bandas terroristas, de esos enemigos de la libertad que han causado esta mañana 3 muertes en Madrid y una más en el País Vasco. Un cuarto de siglo después de que 6 países europeos constituyeran el mercado común, los 2 países ibéricos completan hoy la Europa de los 12. El terrorismo ha intentado amargar la fiesta de la adhesión a la comunidad, asesinando esta mañana en Madrid a un coronel a su... El 6 de mayo, Ronald Reagan visitó nuestro país. A las 16:15 horas aterrizaba en Barajas el Air Force One, en el que viajaban, además de Ronald Reagan y su esposa, un numeroso séquito de asesores estadounidenses. Era el 5º presidente de los Estados Unidos que visitaba España. Fue recibido por el presidente del gobierno en el aeropuerto de Barajas. Manifestaciones como esta acompañaron los 2 días de visita oficial del presidente norteamericano. Paralelamente, se acordaba el inicio de las conversaciones sobre la reducción de tropas estadounidenses en las bases de utilización conjunta ubicadas en nuestro país. Estas conversaciones han continuado de manera oficial durante el mes de noviembre y diciembre. La OTAN y el futuro referéndum fueron los temas que más interés despertaron en la opinión pública. Sobre estos temas, Felipe González ha realizado durante el año algunas declaraciones. Márgenes yo creo que están en torno al mes de marzo del año próximo. He defendido, 2 años después de nuestra entrada en el gobierno, y ahora, con más razones, la necesidad de la permanencia de España en la Alianza Atlántica. El referéndum es un instrumento, un mecanismo de consulta. El problema importante es si debemos o no estar en la Alianza Atlántica. Y a mí me parece bastante evidente y bastante razonable que debemos estar. Si el pueblo español decide que el interés nacional no se defiende mejor estando en la Alianza como estamos, sino saliendo de la Alianza, si eso es lo que decide la mayoría del pueblo español, yo seré consecuente y como jefe de gobierno actuaré en orden a la decisión del pueblo. El tema de la Alianza Atlántica también fue abordado por el presidente en las reuniones mantenidas desde el mes de julio con el jefe de la oposición conservadora, Manuel Fraga.